Hola, muy buenos días. Estoy aquí con el cardiólogo, el doctor Alcocer. Doctor, ¿nos puede platicar qué es la trombosis? La trombosis es cuando sucede la coagulación de la sangre en el interior de un vaso, pues en realidad de un vaso, lo importante es de un vaso vivo, puede ser dentro de una arteria, puede ser dentro de una vena o directamente dentro del corazón. La trombosis es la vía común final que más mata al ser humano. Hay enfermedades como la aterosclerosis, que es la enfermedad por sí misma como enfermedad, la enfermedad que explica el 30% de la mortalidad global del ser humano, cuya mortalidad se debe precisamente a que se forma un coágulo pegado generalmente a una placa ateromatosa que ocluye la luz de un vaso, en algunos casos de las arterias coronarias, produciendo los llamados infartos, síndromes isquémicos coronarios agudos, o dentro de un vaso cerebral, produciendo lo que se llama la trombosis, cerebral. También puede ser la vía común final en otras enfermedades que son muy importantes, que son las llamadas tromboembolia venosa. En este caso, en el interior de las venas es a donde se forma un coágulo, y este coágulo en la vena en sí tiene problema, pero no tanto como el problema que representa cuando se suelta de esta vena, se entra al corazón y del corazón es enviado hacia la circulación pulmonar y se produce el llamado infarto pulmonar, que es también de una alta mortalidad. En algunas ocasiones también se forman coágulos dentro del corazón, en especial en una arritmia, que es una arritmia muy importante, que se llama la fibrilación atrial, y entonces en este caso, como una de las cavidades del corazón no se mueve correctamente, se forma un coágulo ahí, este coágulo se suelta, se va a la circulación, frecuentemente a la circulación cerebral, y produce los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, si juntamos la muerte por aterosclerosis coronaria, más la muerte por aterosclerosis cerebral o por trombosis cerebral, más la muerte producida por tromboembolia venosa, que es muy importante esta, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, muchos de los cánceres también mueren por tromboembolia venosa. La gente que es operada, especialmente de operaciones de la cadera, nos vamos a dar cuenta de que la trombosis, o sea, la formación de un coágulo dentro de una arteria, de una vena o del corazón, es pues el principal mecanismo de muerte actual para el ser humano. En México, ¿cuántos son los eventos trombóticos de cualquier tipo que hay? Bueno, tendríamos, no se anotan como tales, o sea, es un mecanismo de muerte que no se anota en el certificado de defunción, pero podríamos juntar, bueno, la mayoría de las muertes cardiovasculares se deben a trombosis. Las muertes por enfermedad vascular cerebral se deben a trombosis, y un porcentaje alto de las muertes por cáncer se deben a trombosis. Más le agregamos la tromboembolia venosa, eso nos daría que muy probablemente pues la mitad de las muertes que suceden en México, o un poco más de las muertes que suceden en México, están relacionadas a trombosis de la vena, de la arteria o intracardíaca. En la conferencia nos platicaba sobre los riesgos y cómo disminuirlos de forma conductual y farmacológicamente. ¿Cuáles son? Bueno, esto hablábamos especialmente de una de las enfermedades cuya vía común final puede ser la trombosis, que es la cardiopatía aterosclerosa, o la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, mejor dicho. Esta es precisamente la que termina en estas cosas tan mortales como son los infartos del miocardio, los síndromes isquémicos coronarios agudos, la angina de pecho y al final también insuficiencia cardíaca. Esta es actualmente solita la primera causa de muerte en México y representa más o menos el 30% de lo que se llama la carga global de enfermedad. Este es un proceso, la aterosclerosis es un proceso que va a diferentes velocidades en diferentes personas. Hay gente en que este proceso va muy rápido y esto lo lleva a tener estos accidentes en edades tempranas de la vida, a los 40, 45, 50 años de edad. En otras va un poco más lenta y esto sucede a los 60 o a los 70 años de edad. Sabemos que este proceso que se acelera de la aterosclerosis puede desacelerarse si uno
toma medidas en contra de esto. Las principales medidas que hay en contra de la aterosclerosis es precisamente esta modificación a los estilos de vida, una dieta razonable que permita mantener un peso bajo, el no fumar y el hacer ejercicio serían las 3 condiciones de calidad de vida. Pero la mayoría de los pacientes, cuando este proceso está, digamos, ya encaminado, el proceso de la aterosclerosis, necesitan además de la toma de medicamentos que tienen que ver en primer lugar con el manejo de las grasas de la sangre, especialmente con el colesterol y el LDL colesterol, medicamentos que tienen que ver con la presión arterial, los llamados medicamentos antihipertensivos, medicamentos que tienen que ver contra el azúcar, que son los medicamentos antidiabéticos. De tal manera que entendemos ahora la situación de una manera un poquito diferente. Hablamos que una persona que está sana, que camina, que hace ejercicio, que está haciendo una vida normal, que trabaja, que no tiene molestias, no tiene el problema declarado, pero no podemos decir que es saludable si no hacemos un análisis de 7 factores. Estos 7 factores son los niveles de colesterol en su sangre. Para considerar salud cardiovascular tiene que tener menos de 200 de colesterol, tiene que tener menos de 100 de azúcar en ayunas, menos de 120 de presión arterial sistólica, no haber fumado en el último año ni un solo cigarrillo, tener una cintura de menos de 90 centímetros, caminar aproximadamente pues unos 20 minutos diarios por 5 días de la semana, 120 minutos a la semana de un ejercicio como puede ser caminar, y tener por lo menos 3 componentes de una dieta sana, que sería comer menos, comer una menor cantidad de ácidos grasos, especialmente los llamados trans, y comer una cantidad razonable de sal, entre aproximadamente no menos de 5 gramos y no más de 7 gramos diarios de sal, y también no comer demasiada azúcar refinada. Si reúne estas 7 condiciones, una persona podemos decir que es sano cardiovascular y que tiene la oportunidad de mantenerse bien un 90% de llegar a los 80 años sin tener ningún problema. Si alguna de estas cosas se rompe, si tiene más de 120, etcétera, de lo que hemos hablado, dependiendo del número de factores que rompa, va a tener mayor probabilidad de no vivir sanamente hasta edades avanzadas de la vida. Entonces la idea actual es solamente 1 de cada 10,000 mexicanos pasados los 40 años tienen los 7 factores de salud cardiovascular completos. Entonces la idea ahora es, veamos en todo el mundo si tiene o no los 7 factores de la salud cardiovascular correctos, y cuando no tiene alguno de ellos hay que trabajar para corregir. Y esa es la mejor manera que tenemos de desacelerar el proceso y hacer que la gente alcance edades avanzadas de la vida, 80 años, en condiciones magníficas de salud. Estos estudios que nos pueden revelar si estamos completos o incompletos en estos factores, ¿cada cuándo deben hacérselos? ¿A partir de qué edad y con qué especialista? Bueno, todo el mundo debería hacérselos, y de estos 7, pues 4 no cuestan, que saber si fumo, cuánto peso y mido, en la cintura, si hago ejercicio o no hago ejercicio, si como sanamente y si he dejado de fumar. Uno mismo puede reconocer estos 5. Los otros son sencillísimos, porque hay que tomarse simplemente la sangre para ver cómo está la glucosa en ayunas, cómo está el colesterol, y tomarse la presión arterial. No solo el médico, sino todo trabajador de la salud debería hacer esta encuesta en todas las personas en las que tiene relación. El punto crítico empieza a los 40 años, y es cuando pues por lo menos todo el mundo debería saber cuáles son sus condiciones de salud cardiovascular para empezar a trabajar en regresar al estado de salud cardiovascular. Y finalmente, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Trombosis. ¿Qué impacto se espera que tenga en México la información distribuida? Bueno, en primer lugar, es hacer consciente que este es un problema mayor. En segundo lugar, hacer consciente que tenemos nuevos enfoques hacia este problema que pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. Lo sabemos de acuerdo a este concepto de que no hay que esperar estar enfermo para atenderse,
no pensar que porque yo me siento bien, estoy bien, no pensar que como yo me siento bien y pienso que estoy bien, no debo tomar medicamento, sino en realidad muchas de estas personas que han roto la salud cardiovascular y que están perfectamente bien, tienen que tomar medicamentos. Los medicamentos actuales contra la trombosis, tenemos medicamentos maravillosos que van desde los antiplaquetarios, los anticoagulantes, medicamentos que disuelven los trombos. Esas son situaciones que tiene que manejar desde luego el médico, pero son magníficos. Y luego también tenemos un enfoque muy importante sobre estos factores de riesgo que pueden ser modificables, como los niveles de colesterol con medicamentos extraordinarios, los niveles de presión con medicamentos extraordinarios, los niveles de azúcar con medicamentos extraordinarios. Desgraciadamente para la obesidad pues no tenemos tan buenos resultados como tenemos en los otros campos de la salud cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y algún mensaje extra que desee mandar? Pues cada quien que se empiece a hacer su examen de conciencia. Este examen de conciencia, como les digo, 4 de estos factores los puede saber él, sin necesidad ni siquiera de ir al médico. Sí es muy importante que el médico lo ayude, y sobre todo para juntar los otros 3 y ver cómo está su estado de salud cardiovascular. Este es un concepto relativamente nuevo, aunque ya está incluido como parte oficial en las normas oficiales mexicanas, especialmente las que ya están terminadas, que son la de hipertensión y la de lípidos, y pronto será obligatorio que todo trabajador en salud investigue en todas las personas en las que tiene contacto cómo está su estado de salud cardiovascular, para si se rompe alguno de estos puntos de la salud cardiovascular, se puede ir a la norma correspondiente. Muchísimas gracias.